Cierro acá. Ay, qué pena, un poquito de dificultades técnicas. Es que estamos en una embolatada tenaz. Pues muchas gracias a todos por la asistencia, a Jairo por la presentación. Vamos a seguir entonces ahora con el ciclo de nefro, viendo ya la segunda parte, que es más la parte de epidemiología y todo lo de fisiopatología. Entonces, Jairo, bienvenido. Jairo es nuestro residente de primer año de la Universidad del Bosque. Muchas gracias a todos nuevamente por la asistencia. Muy buenas tardes a todos, un cordial saludo y entonces me permito compartir pantalla para iniciar la presentación. ¿Me confirman por favor si se está viendo la presentación? Se ve y se oye bien, Jairo, dale. Bueno, entonces el contenido de la presentación se va a dirigir a epidemiología, factores de riesgo, definiciones, criterios diagnósticos, fisiología y biomarcadores. Entonces, epidemiológicamente, lo que hemos visto a lo largo de la historia es que las definiciones en cuanto a la lesión renal han sido ambiguas y eso hace que sea difícil poder determinar la incidencia y la prevalencia como tal de la entidad. Se ha visto que se han en la literatura mostrado aproximadamente 35 definiciones al respecto y pues esto hace que se tenga una amplia gama de incidencia, prevalencia, morbimortalidad de la enfermedad y hace que sea o se dificulte como tal el diagnóstico de la lesión renal aguda. Con este estudio realizado por Zappellini en el 2008 en Estados Unidos, en el hospital de Houston, Texas, él quiso hacer una aproximación de la incidencia y prevalencia como tal de la enfermedad y lo que encontró en su hospital era precisamente la ambigüedad en los resultados y que dificultaba como tal hacer una aproximación de la entidad. Y pues como una de las conclusiones que él toma en este estudio es que se debían ampliar y tener unas definiciones claras para poder hacer un abordaje temprano y adecuado de la enfermedad. En este otro estudio realizado por Scott en Estados Unidos, él lo que toma o lo que quiere hacer es una revisión de todas las bases de datos a nivel nacional y con esto poder determinar como una prevalencia de la enfermedad. Entonces lo que él revisa en las bases de datos es en hospitales de primer a tercer nivel, en pacientes que se encuentran ambulatorios, que se encuentran hospitalizados y en unidades de cuidado intensivo para poder así hacer una determinación de la enfermedad. Él encuentra una incidencia de 3.9 por mil hospitalizaciones a nivel pediátrico y digamos que en la depuración de las bases de datos que él consigue, digamos en pacientes que están hospitalizados y que ya tienen como tal la lesión renal aguda, encuentra 10.322 pacientes. De estos, 1.815 son pacientes que son menores de un mes, que son neonatos, y el resto son 7.848 pacientes que son mayores de un mes. De esta población que él encuentra, la distribuye por grupos etarios, siendo un mayor porcentaje en pacientes que tienen entre 15 y 18 años. Y de estos también podemos ver que la incidencia es mayor en esta población de 15 a 18 años con 6.6 por hospitalizaciones. En cuanto a la raza, pues se observa que hay un mayor porcentaje de población blanca y de ellos los que son mayor afectados son los afrodescendientes como tal, con un 4.5 por mil hospitalizaciones. En cuanto a la distribución por estancia hospitalaria, en donde la define como corta, media y larga estancia hospitalaria, vamos a ver que la mayoría, pues un 70% tiene una estancia hospitalaria larga o prolongada y de estos, pues la mayor incidencia es en esta población. En cuanto a los pacientes hospitalizados y no hospitalizados, pues la mayoría se encuentran en pacientes hospitalizados con una mayor incidencia en ellos. En esta gráfica que nos quiere mostrar el artículo como tal es una relación entre la mortalidad y pues el tiempo de estancia hospitalaria. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que la mortalidad entre los pacientes que tienen una menor estancia hospitalaria es mucho menor a los que tienen una mayor estancia hospitalaria. Otra de las cosas a resaltar en esta gráfica es que la población menor de un mes o neonatos va a tener una mayor prevalencia de la enfermedad como tal y asimismo lo vamos a ver en aquellos pacientes que se encuentran hospitalizados en unidades de cuidados intensivos.
Entonces ya estamos viendo varias cosas, el tiempo de estancia hospitalaria, pacientes menores de un mes y pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Acá en esta tabla, por mencionarlo solamente, vamos a empezar a ver ya factores asociados a el desarrollo como tal de la lesión renal aguda, tanto en pacientes que son mayores de un mes y pacientes que son menores de un mes, como lo podemos ver acá. En esta otra diapositiva, lo que quiero mostrar es, digamos que en diferentes estudios que revisé, ellos tratan de hacer una aproximación a la incidencia de la entidad. Como podemos ver, digamos que se tienen resultados variables, que no, digamos que no hay una tendencia. Y lo otro que vamos a ver es que la incidencia como tal en países de recursos limitados, digamos que no está definida claramente. Acá, digamos que quiero mencionar en otro estudio en donde digamos que recopilaban varios estudios de diferentes regiones y en algunos también de un mismo país, en donde ellos encuentran una incidencia que realmente tiene una variabilidad importante y asimismo en la mortalidad de estos estudios. Y pues es lo que, digamos que lo que venimos mencionando de las definiciones variadas que se encuentran. En Sudamérica, lo que vamos a tener es una sobreestimación de los, digamos que de la epidemiología, dado que en estas regiones lo que se hace es tomar los datos epidemiológicos de los países que son juiciosos con el desarrollo de los estudios epidemiológicos, y pues lo que vamos a tener es unos resultados, digamos que falseados para nuestra región o para estas regiones. Eh, en este estudio, realizado en el 2018 por Jonathan Chávez, él intenta tomar las bases de datos de países de Latinoamérica y digamos que hace un compilado de esto entre población pediátrica y adultos e intenta hacer como la primera aproximación. Es curioso y digamos que afortunadamente Colombia, dentro de los datos que aquí mencionaba en este estudio, es uno de los que tiene mayor, digamos que, información al respecto. Ahora ya pasando a los factores de riesgo, entonces vamos a tener factores de riesgo en pacientes críticamente enfermos, prevenibles y no prevenibles. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo no prevenibles, vamos a ver que podemos tener nefropatías primarias, malformaciones de la vía urinaria, cardiopatías congénitas, neoplasias, y lo otro pues son los grupos etarios, y como ya lo venía mencionando, en aquellos pacientes menores de un mes, digamos que hace parte de los factores de riesgo. Entonces estos factores, digamos que son no prevenibles y no podemos influenciar tanto en ellos. Ahora los prevenibles, entonces vamos a tener pacientes en curso de hipotensión, de shock, de hipoxemia, de isquemia renal, de sepsis, falla multiorgánica. Asimismo, digamos que parte del arsenal de medicamentos que utilizamos para soportar a estos pacientes, tenemos medicamentos o fármacos que son nefrotóxicos, y por mencionar algunos de ellos, entonces tenemos aminoglucósidos, vancomicina, piperacilina, tazobactam, agentes antivirales, medios de contraste, medicamentos como Icainix, la furosemida, y entre otros. También es importante resaltar el estado nutricional de nuestros pacientes, la nutrición parenteral y el estado del balance electrolítico en ellos. Es de mencionar que el hecho de utilizar la ventilación mecánica y el soporte vasopresor nos va a aumentar un 80% el riesgo de lesión renal aguda en nuestros pacientes. Entonces, en este estudio y en esta tabla, quiero mencionar como las características o factores de riesgo que, pues, digamos que por reafirmar lo que mencionaba en las diapositivas anteriores, vamos a mirar que los días de estancia de hospitalización, el hecho de estar hospitalizado en UCI, las comorbilidades o las patologías que se van desarrollando a lo largo de su estancia o el desarrollo natural de la enfermedad de nuestros pacientes, pues todo esto va teniendo impacto como tal en la función del riñón, y como podemos ver acá, pues se relacionan con la aparición de la lesión renal aguda. Entonces acá nuevamente vemos factores de riesgo como el hecho de utilizar soporte vasopresor, ECMO, el hecho del desarrollo de un proceso infeccioso que nos lleva a sepsis, que nos lleva a una falla multiorgánica. Acá lo podemos ver también en esta gráfica, donde no me tengo a hablar como tal de, de los resultados que se ven ahí, pero sí pues podemos ver que son relevantes con el OR en cada uno de esos. Y ya pasando a este otro siguiente estudio publicado en el New England,
en donde se trata de hacer, digamos que un soporte epidemiológico, no solamente a nivel nacional, sino en este estudio toman 32 UCIs o los datos de 32 UCIs de Asia, Europa, Estados Unidos, y de aquí, de estas de 5 regiones como tal que toman los datos. Entonces ellos lo realizan en población tanto pediátrica como adultos jóvenes, y ellos se encuentran, digamos que un desarrollo, una incidencia 26.9, la población estudiada, y de ellos un 11.6% que desarrollan lesión renal aguda, como tal definidas en estadio 2 o 3 según los criterios de CADIGO. Esto es importante y más adelante lo vamos a ver porque este estudio también nos va a aportar otros datos interesantes. ¿Qué vemos en esta tabla? Entonces acá relaciona el tiempo de estancia hospitalaria con la supervivencia en los pacientes. Entonces lo que vamos a ver es que tenemos datos acerca de pacientes que no han desarrollado lesión renal aguda, pacientes que ya la desarrollaron y están en estadio 1, 2 o 3. Y como podemos ver que por estadio y por tiempo de estancia hospitalaria, pues la sobrevida de nuestros pacientes va disminuyendo. Ya acá, hablando ahora sobre la definición como tal de la entidad, entonces lo que vamos a ver es que es una pérdida abrupta de la función renal que resulta en una disminución en la tasa de filtración glomerular y o una reducción en la producción de orina o como tal del gasto urinario, una retención de urea y otros productos de desecho nitrogenados, un desequilibrio en los volúmenes tanto intracelular como extracelular y de los electrolitos. Otra de las cosas que podemos ver en la definición es que previamente nosotros utilizábamos el término de falla renal aguda y esto se ha venido reemplazando en gran medida a insuficiencia renal. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nos define más claramente como tal la definición en un continuo en lugar de un hallazgo discreto en un momento del tiempo. Entonces, que como tal la lesión se puede presentar, puede evolucionar hacia un deterioro de la función o, por el contrario, una mejoría de la función en el tiempo. En cuanto a definiciones estandarizadas o score que hemos venido viendo a lo largo del tiempo, entonces uno de los primeros que se mencionó fue RIFLE, por sus siglas en inglés, que como tal lo vemos en riesgo, lesión, falla, pérdida de la función o como tal estadio final de la enfermedad. La otra que tenemos es Atkin o CADIGO. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Digamos que estas clasificaciones o scores, digamos que, como ya lo mencionaba, el primero que se realizó o que se consensuó fue en el 2004, que fue RIFLE. Digamos que esta fue una aproximación general y ya en el 2007 este mismo RIFLE se adecuó y se tomaron parámetros para la población pediátrica. ¿De qué nos habla? Pues una de las cosas que nos habla acá es de los niveles de creatinina, la disminución como tal de la función o el CRANS de la creatinina y el gasto urinario de nuestros pacientes. Ya también en el 2007 nos hablan del score de Atkin, y para el 2012 ya se toma la clasificación de CADIGO y en el 2015 ya sale el CADIGO adecuado para población neonatal como tal. En esta tabla se trata de hacer como una agrupación de los criterios por grados de acuerdo a lo que se toma de CADIGO, de Atkin y de RIFLE, y se trata de hacer como una aproximación de cada uno de los niveles para cada una de las clasificaciones. Pero aún así podemos ver, digamos que hay una variedad en cada una de las aproximaciones en estos. Digamos que lo más similar que encontramos en ellas, pues es el gasto urinario de nuestros pacientes en un determinado, pues, en un determinado valor y en un determinado tiempo para cada uno de los niveles. En este estudio, que también digamos que nos busca evaluar la prevalencia y el impacto como tal de los cambios que tenemos epidemiológicos en la lesión renal, y partiendo de la introducción que les había hecho en el estudio que les mencionaba del New England, acá tenemos dos tipos, como digamos, de líneas de estudio. Uno es el AWARE, que como tal es la evaluación de la lesión renal aguda, angina renal y de la epidemiología, que es la primera columna que vemos acá. Es un estudio prospectivo, multicéntrico, observacional, que se realiza como tal en una población de 3 meses a 22 años. Y digamos que es donde mencionaba acá como tal la prevalencia que ellos encontraron de 26.9, pero, y pues digamos que la importancia de esto es que es prospectivo
y que ellos vienen ya haciendo el estudio como tal de la lesión renal y mirando los cambios que se han mantenido en el tiempo. ¿Qué otra cosa es para resaltar en este estudio? Es que meten el Hawaken, que este nos habla ya de población pediátrica y la valoración de la epidemiología de la lesión renal en paciente pediátrico. Esto es un estudio que es retrospectivo y digamos que acá uno de los factores importantes a mencionar es que ellos ya empiezan a tomar como tal valores para la clasificación en el paciente neonatal. En este otro estudio realizado por Scott en el 2015, él trata de como de evaluar, digamos que la sensibilidad, la especificidad de cada uno de los scores que se tienen eh, y digamos que la epidemiología o como tal otros estudios que hablen de lo mismo y realmente se encuentran pocos estudios que intentan comparar estos scores y de ellos lo que vamos a mencionar acá es que el más sensible es el rifle pediátrico, el más específico es el Atkin y digamos que el más utilizado es CADIG. De esto que se puede resaltar o que concluye este estudio, una de las cosas o sugerencias que da es que independientemente del score que vayamos a utilizar, lo importante es utilizar cualquiera de ellos y hacer una aproximación, un diagnóstico temprano de nuestros pacientes para poder hacer el manejo adecuado. Ya entrando en la fisiopatología como tal de la entidad, entonces lo que vamos a ver es que los riñones reciben un aporte sanguíneo importante del flujo como tal, que este es aproximadamente de 1100 mililitros por minuto y esto va a ser alrededor de un 20-25% del gasto cardíaco. Y lo que vamos a ver en cuanto a la lesión renal se puede presentar en tres escenarios. De estos, el primero es prerrenal, con una presentación de un 55 a 70% de los casos. Es importante tener en cuenta este valor. A nivel intrarrenal 25% y a nivel porrenal 5%. Entonces vamos a ver, digamos que a nivel prerrenal, qué nos puede llevar a la lesión renal aguda. Entonces, una de estas causas es la disminución del volumen intravascular, dado por deshidratación, hemorragias, uso de diuréticos, pacientes quemados, pacientes en shock y pacientes con síndrome nefrótico. En pacientes con una disminución de la función cardíaca, entonces pacientes que pueden estar con una insuficiencia cardíaca, en presencia de arritmias en cuanto a la vasodilatación periférica, entonces pacientes que estén en sepsis, anafilaxia o efectos del uso de antihipertensivos. En cuanto a la vasoconstricción renal, entonces pacientes que estén en proceso infeccioso en sepsis, el uso de AINES y el uso de IECAS. Entonces, si nos fijamos acá, una de las causas o muchas de estas factores, especialmente de la primera columna, son factores en donde nosotros podemos influir. En cuanto a la etiología como tal, entonces vamos a definirla inicialmente en una hipovolemia verdadera, y esto está dado por qué? Por una depresión directa del volumen intravascular, que este puede estar dado por episodios o eventos de hemorragia, así sea traumática, quirúrgica, digestiva, o de procedimientos quirúrgicos, pérdidas gastrointestinales, que es digamos, una de las cosas que vamos a ver de forma importante, no solamente en el cuidado intensivo, sino a nivel de urgencias o hospitalización general. Pérdidas renales, pérdidas cutáneas, y la otra es por redistribución del espacio intravascular, entre el espacio intravascular y el espacio intracelular. Ya hablando de la hipovolemia efectiva, entonces aquí ya vamos a tener una entidad diferente. No tenemos una alteración como tal en el equilibrio de los volúmenes, pero sí vamos a tener alteraciones como tal cardíacas, como ya lo había mencionado, insuficiencia cardíaca, arritmias, taponamiento cardíaco, tromboembolismo pulmonar, hipertensión pulmonar o, por el contrario, una vasodilatación sistémica que puede ser secundaria a patologías como tal o a fármacos antihipertensivos. Y entre los otros que habíamos mencionado ya, entonces la vasoconstricción renal, como síndrome desarrollado por el síndrome patorrenal, sustancias adrenérgicas, hipercalcemia o procesos infecciosos. Entonces, ¿qué hace el cuerpo para compensar esto? Entonces, lo que vamos a ver es que se puede presentar liberación de agentes vasoactivos como norepinefrina, angiotensina 2, y esto lo que hace es, en principio, mecanismos compensadores sistémicos para mantener la perfusión a los órganos blancos como cerebro y corazón para normalizar en un intento de normalizar el volumen intravascular y mantener la presión arterial.
Pero todo esto aquí nos lleva a una hipoperfusión renal y como consecuencia pues nos va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Entonces, ¿qué otras cosas vamos a ver acá? Mecanismos compensadores a nivel renal para mantener la tasa de filtración glomerular. Entonces, una de las cosas que vamos a ver es la producción de prostaglandinas vasodilatadoras a nivel intrarrenal, y esto lo que nos va a favorecer es una reabsorción. Este mecanismo pues, puede ser bloqueado o inhibido por la presencia de adeines o indometacina. La otra es la producción o aumento de la angiotensina 2, que esta lo que nos va a hacer es una contracción de la arteriola eferente, y esto va a hacer aumentar la presión hidrostática a través del glomérulo y aumentar la reabsorción para mantener la tasa de filtración glomerular. Factores que nos pueden inhibir esto y ECAS. La otra es la autorregulación miógena, que ya la habíamos escuchado en la charla previa, en donde es, digamos que, un reflejo que se tiene de la capacidad de la arteriola aferente para vasodilatarse y aumentar la, digamos que en presencia de hipoperfusión, aumenta la perfusión. Esto lo que nos va a hacer es aumentar el flujo renal y asimismo, pues digamos que aumentar el volumen intravascular, porque puede ser inhibido por la calcinurina, las ciclosporinas y el tacrolimus. En esta tabla o en esta gráfica lo que vamos a ver, digamos, es cómo se comporta cada uno de estos factores y qué va a hacer a nivel de la arteriola aferente y eferente. Entonces, como tal, la prostaglandina 2 va a generar una vasodilatación arteriola aferente, y eso aumenta el flujo y la angiotensina 2 lo que va a hacer una vasoconstricción en la arteriola eferente, y esto hace que se aumente el flujo, que se mantenga más el flujo renal y que se aumente la reabsorción como tal de líquido. En cuanto a los AINES, entonces esto nos puede llevar a una vasoconstricción en la arteriola aferente, disminuye el flujo renal, esto como tal disminuye la absorción de líquido a nivel del glomérulo y pues va a disminuir el volumen intravascular. En cuanto a IECAS y ADA, entonces lo que vamos a ver es que hace una vasodilatación de la arteriola eferente y pues va a aumentar el flujo sanguíneo, o va a hacer que pase derecho y que se reabsorba menos líquido a nivel del glomérulo. En estas gráficas, en estas imágenes, son interesantes por lo siguiente. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Que como tal el flujo llega a la arteriola eferente y con una presión sistémica de 100 mililitros de mercurio aproximadamente, y de esta pues se va a regular el flujo y va a ingresar a los capilares glomerulares con una presión de 60 milímetros de mercurio. A nivel de la arteriola eferente, ya de 60 que teníamos inicialmente, vamos a quedar con una presión de 15, y ya para los capilares peritubulares, digamos que esto es una condición fisiológica normal. Entonces, ¿qué vamos a ver en nuestros pacientes en la lesión prerrenal? Pacientes que están hipotensos o tienen una disminución del flujo intravascular, y vamos a ver que de entrada vamos a tener un hipoflujo y la presión va a ser menor en la arteriola eferente, y asimismo vamos a ver una disminución en el flujo a nivel del capilar glomerular, que es importante. Y acá una de las cosas que vemos es que la arteriola eferente, para compensar, puede hacer una vasoconstricción, como lo vemos acá en la gráfica, que disminuye el flujo que sale, y esto, digamos que hace un efecto de tratar de aumentar más el flujo a nivel del glomérulo y así aumentar la reabsorción. Entonces, acá en la tabla de abajo, ¿qué vamos a ver? La aldosterona. La vamos a ver su función como tal en el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, y esta lo que nos va a llevar es a una reabsorción de sodio, cloro y reabsorción simultánea de agua. Angiotensina 2, túbulo proximal, reabsorción de sodio, cloro, reabsorción de agua, y ya por último la hormona antidiurética, esta va a actuar en el túbulo contorneado distal, el túbulo colector, y nos va a permitir la reabsorción de agua. Entonces, ya pasamos a hablar de las causas intrínsecas y de esta, la lesión tubular. Específicamente, en esta hablamos de la necrosis tubular aguda. Y si bien vemos acá, hablamos de isquemia o hipoperfusión o hipotensión, nefrotoxinas y procesos infecciosos ya establecidos como tal en sepsis. Entonces, como lo que vemos aquí inicialmente, y esta que se presenta en un 70% de los casos de las lesiones intrarrenales,
vemos que son factores que ya venían predisponiendo a la lesión renal en la lesión prerrenal. Otras que podemos ver acá, entonces ya son lesiones vasculares renales, como el síndrome hemolítico urémico, la vasculitis, la trombosis. En intersticiales, entonces la nefritis intersticial, procesos infecciosos o infiltraciones malignas. Como tal ya el glomérulo, entonces glomerulonefritis posinfecciosa, rápidamente progresiva, o la púrpura de Henry-Schönlein. Y como tal, pues acá vemos en vasculares renales 5%, intersticiales un 10%, y glomerulares un 5%. Hacemos énfasis nuevamente acá en lesión tubular por necrosis, en un 70% de los casos la vamos a ver. Entonces acá vamos a dividirla en dos, en isquémica y en tóxica. En cuanto a la isquémica, entonces es la progresión de la falla prerrenal y acaba con factores importantes la hipovolemia y la sepsis. En tóxica, entonces ya acá hablamos de fármacos, como ya hemos mencionado, entonces aminoglucósidos, anfotericina B, cisplatino, acetaminofén y AINES, como ya los habíamos mencionado. Entonces acá esta gráfica me permite hablar como tal de la necrosis tubular aguda. Entonces vamos a tener 5 escenarios en esta situación. Vamos a tener un primer escenario que es una hipoperfusión que si se mantiene en el tiempo puede llegarnos a causar una isquemia como tal a nivel renal. Esta isquemia que nos va a llenar nos va a llevar a una lesión renal. Esta lesión renal puede estar dada, o lo que vamos a ver acá es que se van a dañar o como tal, las microvellosidades de las células y va a haber como una salida de estas células al túbulo, a los túbulos y estos detritus y van a conllevar a una obstrucción. Esto en la parte inicial, pero si se mantiene, digamos que todo este proceso se va a exacerbar y al exacerbarse, pues digamos que además de la lesión renal, también se va a presentar toda la cadena inflamatoria y esto va a acrecentar entonces lesión en la microvasculatura, obstrucción como tal, coagulopatía y pues un aumento en el proceso inflamatorio. Ya en el periodo de mantenimiento, a lo largo del tiempo, entonces vamos a ver dos procesos. Venimos de un proceso inflamatorio que continúa haciendo daño, pero ya en este periodo de mantenimiento podemos ver que se empieza a hacer una reparación como tal celular y digamos que ya después de salir de la etapa de mantenimiento vamos a ir a una etapa de recuperación y acá entonces ya, además de la reparación, pues va a haber vamos a encontrar una diferenciación celular como tal. Ahora, esta otra diapositiva me permite hablar de los eventos que vamos a encontrar en la isquemia. Entonces, inicialmente podemos ver una lesión en la microvasculatura por un hipoflujo y esto va a ser, digamos, que una adhesión de los leucocitos, aumenta la permeabilidad, aumenta el proceso inflamatorio y pues esto me conlleva a una isquemia que se va a perpetuar en el tiempo. En cuanto a la lesión tubular, entonces vamos a ver una lesión, digamos que letal inicial, que va a generar apoptosis y necrosis en las células, o subletal, que lo que nos va a hacer es un daño a la arquitectura celular y el metabolismo celular, y pues esto nos va a llevar a una pérdida de la polaridad celular, un daño de la barrera celular que tenemos a este nivel y también digamos que a la producción de detritus o desechos celulares que nos va a llevar a alteración o a obstrucción del tubular y alteración como tal del transporte y disminución finalmente de la tasa de filtración glomerular. Entonces, el otro daño que nosotros tenemos es a nivel glomerular y acá pues hablando de los procesos en el glomérulo, vamos a ver en esta otra imagen lo siguiente. Entonces, aquí que vamos a ver tres etapas, una iniciación del daño, una amplificación y otra como tal la activación del proceso infiltrativo. Entonces, vamos a ver que a nivel sistémico, a nivel local, va a haber un aumento de los inmunocomplejos circulantes. Estos van a depositarse y van a hacer una activación como tal del complemento, y aquí es donde vemos como tal la amplificación por este lado. ¿Qué otra cosa podemos ver? Digamos que se aumenta la sensibilidad de las células T, liberación de citoquinas, quimioatracción y liberación también de factores de crecimiento. Todo esto, digamos que ya va a generar el daño como tal local por activación del complemento
mediado por el C5b9 y el C5a, y todo esto entonces, ¿qué va a hacer? Daño como tal de los podocitos a nivel de las células mesangiales, de las células endoteliales glomerulares, y digamos que liberación o aumento de las concentraciones polimorfonucleares. Aquí también vamos a ver, entonces, polimorfonucleares, activación de plaquetas, y esto finalmente a qué me va a llevar a nivel del glomérulo, un proceso inflamatorio y daño secundario a la producción de especies reactivas de oxígeno, proteasas, leucotrienos, tromboxano A2, factor de crecimiento endotelial, citoquinas y óxido nítrico. Entonces, como tal, va a producir daño en las células mesangiales, daño estructural y fibrosis en el tejido. Acá lo que vamos a ver es que, digamos que se aumenta el flujo plasmático de nefrona única, se va a aumentar como tal la presión a nivel del flujo, y finalmente esto me va a ayudar a una disminución en la ultrafiltración del flujo capilar, como lo vemos acá abajo, y finalmente disminución de la tasa de filtración glomerular y proteinuria, lo que vamos a encontrar por el daño celular que hemos tenido a este nivel. Lo otro que vamos a ver entonces es la lesión intersticial, que como ya lo mencionamos puede ser por medicamentos nefrotóxicos o por enfermedades sistémicas como el lupus o patologías oncológicas neoplásicas. A nivel entonces vascular, entonces pues vamos a encontrar tromboembolismo en la arteria renal, enfermedades ateroscleróticas. Entonces ya pasamos ahora a hablar de la enfermedad postrenal, y acá pues específicamente del tracto urinario, que lo podemos dividir en lesiones del tracto urinario superior o lesiones del tracto urinario inferior o alteraciones neurológicas. Entonces del tracto urinario superior lo podemos dividir en aspectos intrínsecos, como por ejemplo estrecheces, tumores o infecciones, o extrínsecos como compresión de los uréteres. En el tracto urinario inferior, entonces podemos tener alteraciones a nivel de la uretra, de la próstata o de la vejiga. Y de aquí, entonces, podemos ver valvas uretrales posteriores, tumores, estrecheces o procesos infecciosos. Y a nivel del tracto urinario inferior, a nivel neurológico, entonces en los pacientes que han tenido alguna alteración neurológica central, vamos a ver que pueden presentar vejiga neurogénica, y eso nos puede generar alteraciones renales. Entonces, en esta otra diapositiva traigo esta tabla para mencionar, digamos, que valores de referencia que vamos a tener en los diferentes grupos etarios que nosotros tenemos en nuestros pacientes pediátricos. Y como podemos ver acá, empezamos en pacientes menores de 10 días, menores de 1 mes, de 3 meses, de 6 meses, de 1 año, de 2 años en adelante. Acá pues nos muestran los valores de creatinina que podemos tener en cuanto a los rangos de estos grupos etarios y las tasas de filtraciones que podemos ver en estos pacientes. Es de mencionar que si uno se pone, digamos, juicioso con los valores que nosotros vemos usualmente en nuestros pacientes, digamos que son mucho menores de los que podemos ver en los 2 años, que digamos que estos rangos aún siguen siendo muy amplios, y que digamos que con el tiempo de pronto podamos ver unos rangos un poco más estrechos para empezar a sospechar la lesión renal en nuestros pacientes. Además de esto, algunos de los scores nos hablan que debemos empezar no con el valor, no necesariamente con los valores de referencia, sino con la creatinina basal de nuestro paciente, y hacerle seguimiento en el tiempo y mirar cómo evoluciona la tendencia, si aumenta o disminuye como tal. En esta otra tabla, entonces acá quiero hacer como un diagnóstico diferencial entre la lesión prerrenal y la lesión renal, tanto el paciente neonato como el paciente pediátrico. Aquí que vamos a ver, y quiero recalcar que usualmente utilizamos la relación buncreatinina para determinar si es prerrenal o si es renal, y acá pues vamos a ver que tenemos otros factores como el índice osmolar, en donde tenemos la osmolaridad tanto urinaria como plasmática, el índice ureico, que podemos ver entonces la urea urinaria plasmática, el índice de creatinina, también el UP de creatinina que ya conocemos, las concentraciones de sodio tanto urinarias en nuestro paciente, las fracciones excretadas como el PENA, como la fracción excretada de urea, y el índice renal, que digamos que es la relación entre el sodio urinario y el UP de creatinina.
Y acá pues vemos los factores o los valores en cada uno de los escenarios. En esta otra tabla, entonces, es como una aproximación para determinar como tal la entidad que vamos a encontrar en nuestro paciente. Entonces, como siempre, en todas las entidades, empezamos por una anamnesis que se haga juiciosamente, y acá, después de realizar la anamnesis, podemos determinar si nuestro paciente tiene una alteración como tal porrenal o todo lo contrario, puede tener una entidad prerrenal o intrarrenal. Y entonces, ya al sospecharla, pues hacemos el estudio paraclínico, y ya con las definiciones que estábamos viendo en la tabla anterior de los valores del PENA, de la fracción expectada de urea o la relación de la osmolaridad urinaria y sérica, podemos determinar si la lesión es renal o prerrenal. Una vez haciendo la valoración y determinando si es prerrenal o porrenal, pues si es prerrenal, pues ya con todo lo que hablábamos nosotros de la depresión del volumen y sus determinantes, podemos irnos por este lado. O si todo lo contrario es intrarrenal, entonces podemos evaluar cualquiera de los 4 factores que ya mencionamos, como necrosis o hipovolemia, necrosis tubular, lesión glomerular como tal, vascular o intersticial. Y todo lo contrario, si es por renal, pues ya miramos si se debe ampliar el estudio con imágenes. Acá es otro algoritmo que quería mencionarles, específicamente en este, pues recalcar los antecedentes de la anamnesis, y acá lo otro que necesitamos ver es la cronología. Si el tiempo de instauración es menor de 15 días, entonces estamos hablando de una lesión renal aguda. Si todo lo contrario tenemos de 15 a 3 meses, una lesión subaguda, o si es mayor a 3 meses, pues ya la lesión es crónica. Y pues lo otro que quería mencionar acá, pues es la parte inmunológica para la alteración postrenal, que en algunos otros algoritmos que vi, que alcancé a ver, siempre lo mencionaban como uno de los estudios iniciales en nuestros pacientes. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora y qué es importante recalcar ya cuando cuando nuestros pacientes han presentado una lesión renal aguda? Entonces, vamos a tener que pueden presentar proteinuria, hipertensión, disminución como tal de la tasa de filtración glomerular, y que esto puede persistir en un 60% de los pacientes que sobreviven a la lesión renal aguda. Entonces, en esta otra tabla quiero recalcar las diferentes alteraciones que podemos ver que se pueden presentar secundaria a esta lesión. Entonces, vamos a tener una alteración como tal en el balance hídrico y de los electrolíticos, específicamente para esta columna, el sodio. Entonces, ¿qué podemos ver secundario a esto? Hipertensión arterial en nuestros pacientes, que nos puede llevar a insuficiencia cardíaca, alteración en el volumen intravascular, eh, a nivel del balance electrolítico, entonces alteraciones del potasio, que nos puede llevar a hipercalemia, y esto pues a todas las alteraciones que ya sabemos del potasio. Eliminación de desechos, entonces acumulación de urea. Entonces la acumulación de urea nos puede llevar a diferentes alteraciones: pericarditis, desórdenes o alteraciones a nivel dérmico, desórdenes gastrointestinales, desórdenes neurológicos, disfunción sexual en nuestros pacientes, y también alteraciones en la coagulación. Y pues esto nos puede llevar a anemia por sangrado. Lo otro, la producción de la eritropoyetina, que también nos puede disminuir las concentraciones a nivel sanguíneo, y esto llevarnos a anemia. Alteraciones en el balance y en el equilibrio ácido-base, que nos puede llevar a procesos de acidosis, y como ya sabemos y es bien conocido, que pacientes que se encuentren acidóticos, pues ni como tal el metabolismo celular del paciente va a tener una adecuada funcionalidad, ni las maniobras o medicamentos que nosotros utilicemos para llevar al paciente a un mejor estado nos van a ser útiles. Entonces, esas son algunas de las alteraciones que vamos a ver. Como compensación, pues vamos a encontrar una amortiguación que nos va a llevar a una osteodistrofia, y pues digamos que va a ser acrecentado o aumentado también por alteraciones como tal en la activación de la vitamina D, que puede ser secundaria o consecuencia directa de la lesión renal, y esto nos va a llevar a procesos de hipocalcemia, de hiperparatiroidismo, y secundario a osteodistrofias nos va a aumentar esto. Lo otro que vamos a tener alteraciones es de la eliminación del fósforo, nos va a llevar a hipofosfatemia y aumentar como tal la cadena o cascada que ya les mencionaba del calcio.
Entonces, ya hablando como tal de factores diagnósticos, digamos que el biomarcador que tenemos históricamente y que desde antes y hoy en día es el más utilizado de la creatinina, pero con esta también tenemos dificultades, que ya lo mencionábamos en la charla pasada, y dentro de estas las dificultades que tenemos como tal desventajas, es una prueba que digamos que su producción puede ser un poco tardía y a veces imprecisa. Entonces, esto no nos va a reflejar con precisión la tasa de filtración de nuestros pacientes cuya función renal está cambiando, bien sea deteriorándose o por el contrario que puede estar en mejoría. Que cuando tenemos pacientes ya con diálisis instaurada, pues que digamos que se va a depurar y nos va a determinar cómo está como tal la función renal en ese momento. Otros factores que tenemos no renales, entonces es la edad de nuestros pacientes, el sexo, la masa muscular, los procesos infecciosos, el estado nutricional y el estado de hidratación. Entonces, como ya lo mencionábamos, que a pesar de las limitaciones es el biomarcador que tenemos ahora más confiable y de mayor uso. Otras, digamos que scores o marcadores que encontré en la literatura es el índice de angina renal, digamos que es una aproximación que se tiene como tal para predecir, un intento para predecir la lesión renal en nuestros pacientes. Digamos que aún no es validado, pero digamos que en la literatura se encuentra un soporte eh, que digamos que lo lleva a uno a utilizarlo como herramienta en ciertos momentos. Entonces, ¿qué nos habla de este score? En pacientes que están en riesgo de lesión renal aguda, pacientes que tienen ya alguna evidencia de la lesión renal y pacientes que tienen sobrecarga de volumen. Entonces, este score parte de una puntuación que va de 1 a 40 y nos dice que si en una valoración inicial tenemos un valor de 8 en el primer día o en el primer contacto que tenemos con nuestro paciente, este paciente en 72 horas puede llegar a tener una lesión renal. Entonces, pacientes que sean ingresados a UCI, ya partimos de un riesgo moderado. Pacientes que vengan de un trasplante renal o trasplante de médula ósea, tienen un riesgo alto. Y pacientes que estén intubados o que sean intubados y que tengan uso de inotrópicos o vasopresores, ya tienen un riesgo alto y como ya vemos, acá se le va dando el puntaje a cada uno. Acá en la evidencia de lesión renal, entonces, pues ya vamos a ver disminución, esto es, digamos que antecedente previo que tengamos del paciente, si no tiene ningún cambio, si tiene disminución del clearance de un 25% inicialmente, un 25 a un 50% o mayor a un 50%, así mismo con la sobrecarga de líquidos que empieza menor a 5, mayor de 5, mayor de 10, mayor de 15, aquí le vamos dando el puntaje y esto nos va a dar como tal una puntuación final que si es mayor de 8, entonces ya tenemos que empezar a sospechar y empezamos a tomar acciones preventivas en nuestros pacientes. Digamos que esto es uno de los estudios que encontré que apoyaba como tal el estudio y con áreas bajo la curva, con P's menor de 5, con áreas bajo la curva con unas sensibilidades de 0.89, una especificidad de 0.87, con unos rangos que realmente no eran tan amplios y digamos que nos sugieren o nos invitan a intentar utilizarlo en la práctica diaria. Ya una de las cosas que se venía mencionando desde la charla anterior era el uso, incluso fue en el taller, de nuevos biomarcadores y en ese momento se mencionó bastante la cistatina C. Entonces aquí digamos que traigo a colación otros factores importantes a mencionar. Entonces, vamos a ver que la lesión renal aguda como tal inicialmente es asintomática y que podemos no encontrar ninguna sintomatología y no sospecharla de entrada. Tenemos factores como cirugías, enfermedades críticas y nefrotoxinas, como ya lo veníamos mencionando, y que su diagnóstico entonces hasta el momento pues depende de los marcadores como tal la creatinina sérica. En segundo lugar, que el riñón es un órgano que si no tenemos ninguna alteración previa, entonces este tiene una reserva funcional significativa, de tal manera que si más del 50% de la masa muscular está intacta, no vamos a ver ninguna alteración como tal en la función y no se va a alterar la creatinina inicialmente. Esta gráfica nos muestra precisamente eso, que en un paciente que tiene una función renal conservada, con su masa renal al 100% conservada, podemos tener alteraciones renales, pero no vamos a ver ninguna alteración o ningún cambio como tal en la producción, alteración de la creatinina.
Pero ya cuando pasamos este umbral del 50% de la masa muscular, entonces aquí ya sí vamos a ver con cambios en la función, sí vamos a ver alteraciones como tal que se van a ver en los paraclínicos. Entonces, eh, ¿qué es lo que podemos ver? ¿O qué otra condición? ¿O qué otras alteraciones? Y cuando tenemos un aumento de la concentración sérica de creatinina acompañada de cualquier condición que disminuya la perfusión renal, podemos tener unas elevaciones transitorias, pero que no necesariamente nos pueden hablar de lesión renal, como por ejemplo una enfermedad gastrointestinal, que en esta vamos a tener una depresión del volumen vascular, pero no necesariamente nos va a llevar a una lesión renal acompañante. ¿Qué otra cosa podemos ver? Entonces que hay un periodo de retraso en horas o días inclusive después del evento perjudicial antes de que se aumente como tal la creatinina sérica. Entonces, durante este tiempo podemos ver que si se produce un daño estructural en los túbulos renales, digamos que en estudios se ha visto que se pueden hacer intervenciones tempranas y disminuir el impacto como tal del daño renal o en la etapa subclínica en estos pacientes. Entonces, en esta tabla quiero mostrar, además de los biomarcadores que mencionaron en la clase pasada, el N-gal, el KIM-1, la interleuquina 18, el LFAP, el TIM-2 o el IGFBP7, como tal que pues vamos a ver dónde se produce, pero no me voy a tener en todo, sino quiero hacer como énfasis en el N-gal, que este se va a producir como tal en el túbulo distal y en el túbulo colector, que digamos que participa en la regulación o el movimiento del hierro y que como tal esto es un biomarcador que está confirmado que nos va a permitir determinar la severidad de la lesión renal, que nos va, digamos que a hablar de cuando necesitamos una terapia de reemplazo renal, que nos puede hablar de mortalidad de nuestros pacientes y también cuando ya hay un proceso de regeneración como tal renal, como cuando ya estamos en la etapa de recuperación de la función renal. Eh, ¿Qué otra cosa? Digamos que lo otro a mencionar interesante es que podemos tener resultados tempranos en 15 a 30 minutos y que pues en este momento está, digamos, que está pendiente su aprobación por la FDA. Entonces, ¿qué es el N-gal? Es la gelatinasa asociada a lipocaína del neutrófilo. Digamos que es un biomarcador ampliamente estudiado, que es uno de los genes más regulados dramáticamente, digamos que al alza en el riñón poco después de una lesión tanto isquémica como de un nefrotóxico, que esta proteína también, digamos que es altamente inducida en la regeneración, como ya lo mencionaba, en la recuperación de las células del túbulo renal y que digamos que es uno de los factores de mayor proliferación y recuperación celular en los túbulos. Entonces, digamos que los cambios a nivel de estas células también nos van a producir cambios en la concentración del biomarcador. ¿Qué vamos a ver acá? En pacientes que vienen en cirugía, de alguna cirugía cardíaca, podemos ver que la creatinina, si bien se puede aumentar en horas, también se puede llegar a aumentar en 1 a 3 días. Vamos a ver que tiene un aumento en 2 a 6 horas. Digamos que acá tenemos el soporte estadístico como tal de esto. En procesos sépticos, entonces vamos a poder encontrar aumento en las primeras 6 horas. En pacientes en los que utilizamos contraste, lo mismo, elevaciones de la creatinina tardías y en esto es un poco más temprano, de 2 a 6 horas. Lo otro que vamos a ver acá, que lesión como tal intrínseca en la azoemia renal funcional, en la enfermedad renal crónica también vamos a tener cambios, y digamos que acá vemos el soporte estadístico. También digamos que encontramos en la literatura metaanálisis en pacientes, digamos que numerosos, 2.000 pacientes, con síndrome predominante cardiorrenal, las alteraciones tempranas del N-gal predijeron, digamos que la utilización de diálisis y digamos que el riesgo de mortalidad como tal en estos pacientes. Y digamos que esto es todo lo que traía para contarles o mencionarles al respecto de la lesión renal aguda. Muchas gracias. Jairo, muchas gracias por tu presentación.